Muy buenos días a todos. En honor a la fiesta de Pesach, Bezrat Hashem, que viene próximamente, vamos a hacer un mini curso de aquí hasta Pesach, Bezrat Hashem, de la Haggadah. Les vamos a enseñar, si Dios quiere, a leer la Haggadah y a entender cada parte de la Haggadah con una idea precisa del tema de la Haggadah. Es mitzvah de la Torah leer la Haggadah la primera noche de Pesach, con el propósito de transmitir las ideas, los conceptos, las creencias principales, fundamentales del judaísmo. Tenemos una mitzvah todos los días del año, 365 días, mañana y noche, de recordar la salida de Egipto. Pero esa mitzvah es una mitzvah cortita, sin mucho detalle, sin mucha historia. Es nada más como recordar, como un flashazo, la salida de Egipto por los conceptos que contiene, por las creencias, por los fundamentos ideológicos que contiene. Sin embargo, esta mitzvah se expande en la noche de Pesach para alargar, para detallar, para explayar lo más posible y lo mejor posible el tema de la salida de Egipto. El propósito de esta mitzvah de explayar, de alargarse, de detallar la salida de Egipto, es para desarrollar en nosotros las creencias de la presencia de Dios y del involucramiento de Dios en el mundo, que lo tengamos claro, que lo tengamos presente, que esté interiorizado en nuestras vidas, en nuestros corazones, pero también para sentir agradecimiento y deuda con Dios. Y eso se ve en la Haggadah misma, cuando comenzamos relatando todos los milagros, relatando el involucramiento de Dios para salvar al pueblo judío, y terminamos la Haggadah con el Hallel, agradeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque el propósito del relato de la Haggadah es que podamos sentir ese sentimiento de agradecimiento y de deuda con Dios, porque es uno de los recursos que tenemos, o es una de las herramientas que tenemos para servir al Creador. O sea, sentimos la necesidad de servir a Dios a raíz de que nos sentimos en deuda con Él, agradecidos con Él. De hecho, de acuerdo a Rabbeinu Bahia ben Bakuda en Hobot HaLevavot, el tema del sentimiento de agradecimiento al Creador está muy relacionado con la mitzvah de Ahavat Hashem. El que ama se siente agradecido con ese ser que ama. O, en otras palabras, el sentimiento de agradecimiento al Creador es parte del sentimiento de amor que conforma la mitzvah de amar a Kadosh Baruj Hu, de acuerdo a Rabbeinu Bahia en Hobot HaLevavot. Entonces, Bezrat Hashem, vamos a comenzar con la Haggadah para que lleguemos un poco más preparados y emocionados a la noche del Seder, Bezrat Hashem Yitbaraj. La Haggadah, la estructura de la Haggadah es una estructura muy confusa, porque de repente habla de temas que tienen que ver con la salida de Egipto, y de repente se sale del tema para hablar de consejos de cómo tienes que decir la Haggadah y recitar la Haggadah, y luego se regresa otra vez al relato de la salida de Egipto, y de repente otra vez se sale. Se van a dar cuenta en cómo está estructurado. Parecería que hicieron cortar-pegar, como que metieron diferentes tipos de párrafos de diferentes épocas o de diferentes lugares en la Haggadah, y así se formó la Haggadah. La estructura no es muy clara, pero vamos a tratar de clarificar cada una de estas, ¿no? La Haggadah comienza con una invitación a los pobres a venir a comer a la casa. Es el famoso Kehal Ahmania, y se recita de esta manera: Kehal Ahmania diachalu abhatana be'ar'ad Misraim kol dechfin yete ve'yechul kol disrich yete ve'yibsach השטחה לשנה הבאה בערד ישראל, השטחה עבדי לשנה הבאה בערד ישראל,
Bene Jorin. ¿Ya se les antojó? Ok. El tema de este párrafo que acabo de leer es invitar a la gente necesitada a venir a comer a la mesa. ¿Por qué? Porque este es el pan de pobres. ¿Qué significa este es el pan de pobres? Para poder invitar a la gente necesitada, necesitamos generar empatía. Cuando decimos este es el pan de pobres, es decir, nosotros también fuimos pobres, también fuimos necesitados, también sufrimos la carencia, también sufrimos el hambre. Cuando recuerdas las épocas de carencia, puedes empatizar con las personas que tienen carencia. Las personas que nunca han tenido carencias, normalmente les cuesta mucho trabajo empatizar con las personas que tienen carencias. Y por eso, para poder invitar correctamente a la gente, tienes que empatizar. Tú también estuviste ahí. Pero nosotros no estuvimos ahí. Hay que usar un poco la imaginación y la verdad, tendríamos que pasar un poquito de estos sentimientos. Cuando ayunamos, ¿cómo estamos? Hambrientos, nos sentimos mal. Entonces recordar esos momentos de carencia que tenemos y pensar que hay gente que está ayunando involuntariamente por carencias, etcétera, etcétera. Es despertar en la empatía. ¿Y qué mensaje tan importante? Para ser empático tenemos que vivir algo de eso que está viviendo el otro. Por eso yo tengo amigos, por ejemplo, que se fueron a la sierra, a escuelas rurales, para vivir cómo es la educación allá, para poder empatizar con la carencia de la educación, con lo que significa no poder tener educación. Se fueron de maestros a la sierra en Oaxaca para poder conocer ese tema. La persona que quiere poder ayudar a otros tiene que ser empático. Y la empatía principalmente viene por haber vivido parcialmente o completamente lo que vivió el otro. Entonces podemos ayudar. Esta parte no tiene sentido hoy en día, porque ya estamos en la noche del Seder y estás invitando. ¿A quién estás invitando? O sea, no hay nadie. Ya invitar tendrías que haber invitado una semana antes de la fiesta, no en el día del Seder. Esto, en épocas pasadas, tenía mucho sentido, porque imagínense, era la Medina, era el país judío. Había pobres en la calle, que no tenían dónde hacer el Seder. Entonces la gente salía a la calle y decía, todo el que tenga hambre que venga a comer. Salían a la calle a invitar a las personas. Esto no tiene sentido hoy en día realmente. El sentido que le podemos dar a nosotros es, si tenemos ya invitados en la mesa, hacerlos sentir lo mejor posible, lo más cómodos posible, cuando leamos esto y recordemos y empaticemos, ¿ok? Esta parte es como es un resto de lo que era la Agadá en la época del Bet HaMikdash, en la época donde la gente vivía como una medina, como un país. Había gente pobre en la calle y en las calles, Yehudim, y tenías que salir a invitarlos la misma noche del Seder. No tenían a dónde pasar el Seder, no tenían a dónde comer. Salías a la calle a buscar gente, a ver quién no ha comido. Hoy en día no tiene que ver con nuestra realidad, ¿ok? Bueno, hasta aquí la primera parte del Seder. Mañana, Bezat Hashem, Manishtana. Baruch Adonai Le'olam. Amén ve amén.